Si tu familia se desmorona ante tus ojos y sientes que no puedes hacer nada para detenerlo, esas peleas que antes no existían, esa frialdad donde antes había amor, esos silencios que duelen más que los gritos, has intentado todo, conversaciones, terapia, oración, súplicas, pero cada día parece empeorar, y en las noches, cuando todos duermen, te preguntas, se acabó, perdí a mi familia para siempre. Pero déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva. Cuando todo se desmorona, es cuando Dios más trabaja. Él no permitió que llegaras a este video por casualidad. Hoy tiene una palabra específica para tu situación. El mismo Dios que restauró el matrimonio de Oseas, que sanó la casa de Job, que devolvió el hijo pródigo. Ese mismo Dios está obrando en tu familia ahora mismo. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte las 4 señales exactas de que Dios está preparando la restauración de tu hogar, incluso cuando todo parece perdido. Quiero pedirte un favor que bendecirá a muchos. Apoya este mensaje con tu me gusta, un comentario y compartiéndolo. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, sino que permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar esto hoy, y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase, Dios restaura mi familia. Al declarar esto, estás poniendo tu hogar en las manos del restaurador. Es un acto de fe que reconoce que lo que está roto puede ser sanado por Él. Capítulo 1. Cuando el hogar se convierte en ruinas. Sé lo que es caminar por tu propia casa como si fuera un campo de minas. Mides cada palabra, analizas cada mirada, contienes la respiración esperando la próxima explosión. El lugar que debería ser tu refugio se ha convertido en una fuente de dolor. Y nadie lo ve. Para el mundo exterior, quizás todo parece normal, pero tú conoces la verdad que se esconde tras las puertas cerradas. Conoces el peso del silencio en la mesa, la tensión en el aire que se puede cortar con un cuchillo, la soledad que se siente al estar rodeado de las personas que más amas. Has orado hasta quedarte sin lágrimas. Has suplicado a Dios por una intervención, un milagro, una señal de que Él no se ha olvidado de ti, pero el cielo parece de bronce y las paredes de tu casa parecen encogerse cada día un poco más. Te sientes como el capitán de un barco que se hunde, tratando desesperadamente de sacar el agua con las manos, mientras todos los demás parecen no darse cuenta o, peor aún, parecen estar perforando más agujeros en el casco. Y la pregunta que te atormenta en la quietud de la noche es, ¿hice algo mal? ¿Es mi culpa? No, no estás loco por sentirte así. No eres un fracaso por vivir esta situación. Estás en medio de una batalla espiritual por lo más preciado que Dios te ha dado, tu familia. Pero aquí está la primera revelación que necesitas recibir hoy, la primera pieza de oro en medio de los escombros. Escucha con atención. A veces, Dios permite que la estructura que el hombre construyó se derrumbe, para que Él pueda construir algo nuevo, eterno y a su manera. Lo que tú ves como un final catastrófico, Dios lo ve como un terreno que está siendo despejado para una nueva construcción. Tú ves las ruinas de lo que fue. Dios ve los cimientos de lo que será. Isaías 43:19 dice, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis». El problema es que a menudo estamos tan ocupados llorando por las ruinas de lo viejo que no reconocemos la nueva obra que Dios ya ha comenzado. Lo que sientes como un desmoronamiento es, en realidad, el comienzo de una restauración divina. Y esto que voy a mostrarte ahora lo cambia todo. Capítulo 2. El taller secreto del restaurador. Para entender lo que Dios está haciendo, necesitas cambiar radicalmente tu perspectiva. Donde tú ves caos, discusión y una distancia que parece insalvable, Dios ve un taller de restauración en plena actividad.
Piensa en la historia de Oseas con una mirada más profunda. Dios le pidió que amara a una esposa que no solo le era infiel, sino que lo hacía públicamente. Imagina el dolor de Oseas, la vergüenza en su comunidad, las noches en vela preguntándose por qué Dios le pedía algo tan desgarrador. Desde la perspectiva humana, era un matrimonio sentenciado, una herida incurable. Oseas veía la traición diaria, el corazón roto, la humillación constante. Pero Dios veía un lienzo vivo sobre el cual pintar la historia más grande del universo, la de su amor incondicional que persigue, perdona y restaura a un pueblo que le da la espalda una y otra vez. La ruptura del matrimonio de Oseas no era el final del plan, era el escenario indispensable que Dios usaría para revelar la profundidad de su propio corazón de padre. Ahora mira a José con nuevos ojos, vendido como esclavo por sus propios hermanos, la sangre de su sangre. La unidad familiar no solo se rompió, fue pulverizada por la envidia, los celos y el odio. José vio la oscuridad de una cisterna en el desierto, sintió el frío de las cadenas en sus muñecas en Egipto, conoció la soledad de los barrotes de una prisión por un crimen que no cometió. Desde su perspectiva eran años de injusticia, de silencio de Dios, de sueños rotos. Pero, ¿qué estaba viendo Dios desde la eternidad? Dios veía a un futuro primer ministro que no solo salvaría a Egipto, sino a naciones enteras del hambre. Veía al único instrumento que podría usar para sanar y restaurar a esa misma familia que lo había desechado, llevándolos al arrepentimiento y la reconciliación. La fractura familiar de José no fue un trágico accidente, fue la dolorosa pero absolutamente necesaria preparación para un propósito que trascendía su propia vida. En ambos casos, el patrón es inconfundible. Una ruptura visible en la tierra esconde una restauración invisible que ya está en marcha en el cielo. Ahora, trae este principio a tu vida con este ejemplo. Imagina que heredas una casa antigua, la casa de tus sueños, pero está en mal estado. ¿Qué es lo primero que hace un buen constructor? No empieza a pintar sobre las paredes agrietadas ni a colgar cuadros bonitos para tapar la humedad. No, lo primero que hace es demoler. Con un mazo, tira abajo las paredes que no sirven, aquellas que tienen los cimientos débiles. Arranca los pisos viejos y manchados, levanta las alfombras que esconden podredumbre, expone las tuberías corroídas y el cableado defectuoso que amenaza con incendiar toda la estructura. Para alguien que pasa por la calle y no conoce el plan, la escena es un desastre. Hay polvo por todas partes, el ruido es ensordecedor, solo se ven escombros y caos. Podrían pensar, está destruyendo esa hermosa casa, pero tú, el dueño, el que tiene los planos del arquitecto, sabes la verdad. Sabes que ese caos destructivo es el preludio necesario para la belleza que vendrá. Estás creando el espacio para algo más fuerte, más luminoso, más seguro y mucho más hermoso. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de tu espíritu reconoce que Dios es ese constructor. No te rindas ahora, no abandones la obra en medio del polvo y los escombros. Dios está demoliendo lo que fue construido sobre fundamentos humanos y débiles en tu familia para construir algo nuevo sobre la roca, algo que durará por toda la eternidad. Capítulo 3. La belleza de las cicatrices doradas. En Japón existe un antiguo y profundo arte llamado kintsugi, que significa reparación con oro. Cuando una pieza de cerámica valiosa, como un tazón o un jarrón, se rompe, no la desechan como si hubiera perdido su valor. Tampoco intentan pegar los pedazos de una forma disimulada, tratando de ocultar las grietas para que parezca que nunca se rompió. Al contrario, los maestros artesanos del kintsugi hacen algo radicalmente diferente. Recogen cada fragmento, sin importar cuán pequeño sea, y los unen meticulosamente con una laca especial mezclada con polvo de oro, plata o platino. El resultado es asombroso y profundamente simbólico.
La pieza de cerámica no solo vuelve a ser funcional, sino que ahora es considerada infinitamente más hermosa, valiosa y única que antes de romperse. Las vetas doradas que recorren su superficie no ocultan la fractura, la celebran. Cuentan la historia de su herida y de su sanación. La cicatriz se convierte en su mayor rasgo de belleza, un testimonio de su resiliencia. Precisamente esto, es lo que Dios quiere hacer con tu familia. Su plan no es simplemente pegar los pedazos y actuar como si nada hubiera pasado. Él no va a poner una curita superficial sobre heridas profundas que llevan años infectadas. Él quiere hacer un kintsugi espiritual en el corazón de tu hogar. Quiere tomar cada grieta, cada palabra hiriente que fracturó la confianza, cada acto de traición que rompió la unidad, cada lágrima derramada en soledad, y rellenarla con el oro puro de su gracia redentora, el platino de su perdón incondicional y la plata de su poder sanador. Las áreas de mayor dolor en tu familia, esas que ahora te causan vergüenza y desesperación, se convertirán en las áreas de mayor testimonio de su gloria. Las cicatrices que hoy te duelen al mirarlas serán las líneas doradas que mañana declararán al mundo: mira lo que el Señor ha hecho. Lo que estaba roto, Él lo hizo más hermoso. Dios no desperdicia ni una sola lágrima, ni un solo gramo de tu dolor. Lo transforma, lo redime, lo convierte en una obra de arte. Y aquí está la revelación central que necesitas comprender, porque es el corazón de todo este mensaje y la llave que abrirá a tu entendimiento. La restauración de Dios a menudo comienza con señales que nuestra lógica humana y el mundo interpretarían como el fin absoluto, como la prueba definitiva del fracaso. Lo que voy a revelarte a continuación son las 4 señales, contrarias a toda intuición, de que Dios ya ha comenzado el proceso de restauración de tu hogar. Cuando las identifiques, en lugar de hundirte en la desesperación, empezarás a levantarte con una esperanza sobrenatural, porque sabrás que son la evidencia irrefutable de que el maestro artesano ha entrado en tu casa, ha extendido sus herramientas divinas y ha comenzado su obra maestra. Capítulo 4. La primera señal: el silencio aumenta. La primera señal de que Dios está obrando es, paradójicamente, un aumento del silencio. Pero no es el mismo silencio de antes. No es ese silencio tenso y cargado de ira no expresada, donde el aire es denso y cada uno se atrinchera en su esquina. Es un silencio diferente, un silencio de agotamiento. Llega un punto en el conflicto donde las peleas se agotan por completo. Simplemente ya no hay energía para discutir. Las palabras se acaban, los argumentos se repiten hasta el cansancio, las acusaciones pierden su filo. Y en ese vacío, en esa quietud forzada y exhausta, es donde Dios finalmente encuentra el espacio para hablar. Mientras nuestras voces, nuestros gritos y nuestras justificaciones llenan cada rincón de la casa, su voz es inevitablemente ahogada. Pero cuando el estruendo de nuestras heridas, nuestro ego y nuestro orgullo finalmente se calma, el susurro apacible y delicado de Dios puede ser escuchado por primera vez en mucho tiempo. La Biblia nos muestra constantemente que Dios prefiere y a menudo obra en el silencio. A Elías, en la cueva, no le habló en el viento recio que partía las montañas, ni en el terremoto que sacudía la tierra, ni en el fuego consumidor, sino en un silbo apacible y delicado. El silencio en tu hogar puede ser aterrador, lo sé. Se siente como la calma que precede a la separación final, como la aceptación de la derrota. Pero desde la perspectiva de Dios, es el silenciamiento de las armas en el campo de batalla. Es el cese al fuego que permite que el mediador divino, el príncipe de paz, entre en tierra de nadie para comenzar la negociación. Este silencio no es de indiferencia, es de preparación. Es el silencio solemne del aula, justo antes de que el maestro
comience a impartir la lección más importante de todas. Si estás experimentando este nuevo tipo de silencio, no corras a llenarlo con ruido, con música, con distracciones o con pánico. Atrévete a quedarte quieto. Escucha. Dios está a punto de hablar una palabra que lo cambiará todo. Capítulo 5. La segunda señal. La verdad dolorosa sale a la luz. La segunda señal es quizás la más dolorosa y la que más nos hace querer huir. La verdad, en toda su crudeza y sin anestesia, comienza a salir a la luz. Secretos que han estado enterrados bajo capas de negación durante años, resentimientos que se han guardado bajo llave en el sótano del alma, heridas profundas que nunca se hablaron, de repente son expuestos a la luz del día. Puede manifestarse a través de una confesión inesperada que te deja sin aliento, una conversación que se sale de control y revela lo que realmente se pensaba, o simplemente un momento de honestidad brutal que nadie vio venir. Y duele terriblemente. Se siente como si se estuviera echando sal y alcohol en una herida abierta. Tu primer instinto, el instinto humano, será querer volver a enterrar esa verdad, taparla, minimizarla, pretender que no la escuchaste para mantener una paz falsa. Pero en el reino de Dios, la sanidad es imposible hasta que la infección sea completamente expuesta. Un cirujano sabio no puede curar un absceso profundo simplemente poniendo una venda bonita encima. Tiene que tomar el bisturí, abrir, drenar todo el pus acumulado y limpiar la herida hasta la raíz. Es un proceso doloroso, invasivo y que deja cicatriz, pero es el único camino hacia una curación verdadera y duradera. Jesús mismo dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La libertad a menudo viene precedida por el doloroso proceso de la exposición. Cuando estas verdades dolorosas y feas salen a la luz en tu familia, te ruego que no lo veas como la bomba final que destruirá todo. Intenta verlo como la potente luz del quirófano del cirujano divino, que finalmente ha encontrado la raíz del problema. Dios está exponiendo lo que está oculto, no para avergonzar o condenar, sino para sanar de una vez por todas. Es un acto radical de misericordia, aunque en el momento se sienta como un juicio implacable. Capítulo 6. La tercera señal. Te sientes completamente impotente. Esta es la señal que nadie quiere experimentar, la que más nos aterra, pero es la más crucial de todas. Es el momento en que llegas a un punto de quiebre absoluto. Reconoces con una certeza que te hiela los huesos que no puedes hacer nada más. Has agotado todas tus estrategias, todos tus argumentos, toda tu fuerza, toda tu sabiduría humana, toda tu paciencia. Es el final de tu cuerda. Te rindes. Y no es una rendición estratégica, es una rendición por agotamiento. Ya no te quedan fuerzas para luchar, para intentar controlar, para manipular situaciones. En la soledad de tu habitación, te arrodillas ante Dios y dices desde lo más profundo de tu ser, «Señor, ya no puedo. Es demasiado para mí. He fallado. Si algo va a cambiar en esta casa, tienes que hacerlo tú, porque yo ya no sé qué más hacer. Me rindo». Y en ese preciso momento de rendición total, el cielo se abre sobre ti. Porque mientras confiabas en tus propias fuerzas, en tu propia inteligencia, en tu capacidad de persuasión, Dios estaba esperando pacientemente a que te hicieras a un lado. Su poder, como nos promete en 2 Corintios 12:9, se perfecciona en nuestra debilidad. Tu punto de quiebre es su punto de partida. Tu declaración de impotencia total es su invitación oficial para manifestar su poder omnipotente. Mientras intentaba ser el salvador, el psicólogo, el juez y el reparador de tu familia, le estabas atando las manos al verdadero Salvador.
Pero cuando finalmente admites tu total y absoluta dependencia de Él, le das la libertad de intervenir de maneras que nunca imaginaste, de mover corazones que creías de piedra, de orquestar encuentros que parecían imposibles. Este sentimiento de impotencia no es una señal de derrota, es la bandera blanca de la rendición que siempre precede a la victoria divina. Esta puede ser tu historia también. Dios no ha terminado contigo, apenas está comenzando su mejor obra. Capítulo 7. La cuarta señal. Empiezas a orar de forma diferente. La cuarta y última señal ocurre en el lugar más íntimo y secreto, dentro de ti. Tu oración cambia de manera radical. Dejas de orar las oraciones de siempre. Dios, cambia a mi esposo, hazle ver su error. Dios, cambia a mis hijos, que me obedezcan. Dios, cambia a mi esposa, que entienda mi punto de vista. Y por primera vez, con una humildad que nace del quebrantamiento, empiezas a orar. Dios, cámbiame a mí. Dejas de presentarle a Dios una lista de demandas y quejas sobre el comportamiento de los demás y empiezas a pedirle con sinceridad que te muestre tu propia ceguera, tu propia viga en el ojo, tu propio orgullo, tu propia amargura, tu propia falta de perdón. Tu oración transiciona de ser una oración de arreglo a ser una oración de alineación. Ya no le exiges a Dios que arregle a los demás para que se ajusten a tus expectativas y te hagan feliz. En cambio, le suplicas que te alinee a ti con su corazón de padre y su perspectiva eterna. Empiezas a orar por los miembros de tu familia no como si fueran problemas que hay que resolver o adversarios que hay que derrotar, sino como almas preciosas y heridas por las que Cristo murió. Pides desesperadamente a Dios que te dé sus ojos para verlos más allá de sus faltas, su corazón para amarlos incondicionalmente y su gracia sobrenatural para perdonarlos, incluso cuando sientes que no lo merecen. Este cambio profundo en tu forma de orar es la evidencia más poderosa de que la restauración celestial ha comenzado, porque la restauración de Dios siempre, siempre empieza de adentro hacia afuera. Comienza en el único corazón sobre el cual Él tiene control total a través de tu permiso, el tuyo. Capítulo 8. La historia del padre que nunca se rindió. Piensa en la parábola del hijo pródigo. La familia estaba completamente rota. Un hijo, lleno de arrogancia y egoísmo, le pide su herencia a su padre, lo cual en esa cultura era equivalente a desearle la muerte. Se va de casa y malgasta todo en una vida de excesos, rompiendo toda relación. La comunicación se corta, el lazo familiar se fractura de la peor manera posible. El padre tenía todas las razones del mundo para llenarse de amargura, de resentimiento. Podría haber cerrado las puertas de su casa y de su corazón para siempre, diciendo, él eligió su camino. Pero, ¿qué hizo? La Biblia nos da un detalle conmovedor. Dice que cada día el padre salía y miraba al horizonte, esperando. No envió espías para controlarlo. No le envió mensajes amenazantes. No intentó forzar su regreso. Esperó con un amor paciente y expectante. Mientras tanto, el hijo tuvo que experimentar el ciclo completo de la restauración divina. Tuvo que llegar al punto más bajo imaginable, sentir la impotencia total, el hambre atroz, la humillación de desear la comida de los cerdos. Señal 3. Tuvo que enfrentar la cruda y dolorosa verdad de sus decisiones en la soledad de su miseria. Señal 2. En ese silencio del chiquero, lejos del ruido de las fiestas y los falsos amigos, finalmente pudo volver en sí, pensar con claridad. Señal 1. Y entonces su mentalidad cambió por completo. Decidió volver. No como un hijo digno que exige sus derechos, sino como un siervo arrepentido que solo pide misericordia. Señal 4. La restauración comenzó en él, en lo más profundo de su quebrantamiento. Y cuando aún estaba lejos,
El padre no lo recibió con un sermón, ni con un "te lo dije", sino con una carrera desenfrenada, un abrazo que restauró la dignidad, un anillo que devolvió la autoridad, sandalias nuevas que lo hicieron hijo de nuevo, y una fiesta que celebró la restauración, no el error. Dios es ese Padre. Él está ahora mismo en el porche de los cielos, mirando el camino, esperando el más mínimo giro de corazón en tu familia. Él no se ha rendido y te pide, con todo su amor, que tú tampoco lo hagas. Capítulo 9. ¿Cómo ser un agente de restauración? Ahora la pregunta más importante es, ¿qué vas a hacer con todo esto que sabes? Entender estas señales es poderoso. Pero Dios te está invitando a pasar de ser un espectador a ser un participante activo, un agente de su restauración en tu hogar. No se trata de pasos mágicos que solucionan todo, sino de adoptar una nueva postura del corazón. Lo primero que Dios necesita de ti no es que tengas la estrategia perfecta, sino que te rindas por completo. Ahora mismo, en este preciso momento, si puedes, cierra los ojos y di en la intimidad de tu corazón: Dios, me rindo. Rindo mi necesidad de tener la razón y ganar las discusiones. Rindo mis heridas y mi resentimiento, te los entrego. Rindo mi deseo de controlar el resultado. Pongo el control de mi familia en tus manos. No entiendo todo lo que pasa, pero hoy elijo confiar en ti, el gran restaurador. Segundo, comienza a cambiar tu mentalidad de forma intencional. Esto es una batalla en tu mente. Cada vez que veas una grieta en tu familia, un conflicto, una palabra dura, en lugar de verla con desesperación y pensar esto no tiene arreglo, mírala con los ojos de la fe y di en voz baja: ahí es donde Dios va a poner su oro. Comienza a declarar sobre tu casa las promesas de la palabra de Dios, incluso cuando tus ojos vean exactamente lo contrario. En lugar de decir, mi familia está destruida, empieza a declarar con fe, mi familia está en proceso de restauración por el poder de Dios. Las palabras crean mundos. Y tercero, una acción concreta y espiritualmente poderosa. Decide bendecir en lugar de maldecir. Cuando un familiar te hiera, cuando sientas que la ira, la amargura o el resentimiento suben por tu garganta, en lugar de rumiar esos pensamientos tóxicos, ve a un lugar privado y en lugar de maldecirlo en tu corazón, bendícelo en voz alta. Di: Señor, yo bendigo a nombre de la persona. Bendigo su vida, bendigo su corazón, bendigo su futuro. Te pido que lo llenes con tu amor y tu paz. Revélate a él, ella. Este acto profético rompe cadenas espirituales sobre esa persona y, lo más importante, alinea tu corazón con el corazón de Dios. Imagina por un momento el día en que mires atrás y veas todo este proceso con claridad. El día en que el sonido de la risa genuina llene de nuevo los pasillos de tu casa. Ese día entenderás por qué Dios permitió cada lágrima, cada noche oscura, cada momento de silencio. Porque la ruptura no era el final, era el doloroso, pero necesario, nacimiento de una familia forjada en el fuego de la prueba y unida para siempre con el oro de la gracia de Dios. Capítulo 10. Tu milagro ya comenzó. Hoy has descubierto una verdad transformadora. El caos en tu hogar puede ser el taller secreto de Dios. Has entendido que las señales que parecían el fin del mundo, como el silencio agotador, la verdad dolorosa que sale a la luz y tu propia y abrumadora impotencia, son en realidad la evidencia irrefutable de que su obra de restauración ya ha comenzado. Y has visto que el verdadero punto de inflexión ocurre cuando tu oración cambia, cuando dejas de pedirle a Dios que cambie a los demás y le pides con un corazón humilde que te cambie a ti. Ahora, escucha bien esto, porque es una palabra profética directamente para ti que has llegado hasta el final. Dios no te trajo hasta este punto para dejarte igual. Él está sellando esta palabra en tu espíritu.
La guerra espiritual por tu familia se ha estado intensificando precisamente porque el enemigo sabe que su tiempo de sembrar división se acaba. El restaurador de los portillos, Jesucristo, ha entrado en tu casa. El espíritu de contienda, de amargura, de falta de perdón y de división está siendo reprendido y atado ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Esa prueba que parece interminable ya tiene una fecha de vencimiento en el calendario de Dios. Él está recogiendo los pedazos rotos de tu familia y los está uniendo de una manera sobrenatural que solo Él puede hacer. Vamos a orar juntos. Sella esta palabra con tu fe. Señor, gracias por cada persona que llegó hasta el final de esta reflexión. Tú conoces cada lágrima derramada en secreto, cada discusión que dejó heridas, cada noche de insomnio y angustia. Ves el corazón roto de tu hijo, de tu hija, que clama desesperadamente por la restauración de su hogar. Padre, en este momento, en la autoridad del nombre de Jesús, te pido que derrames una unción de paz sobrenatural sobre esa casa. Te pido que tu presencia gloriosa desplace toda tensión y todo espíritu de contienda. Donde hay resentimiento, te pido que liberes un río de perdón. Donde hay silencio y distancia, trae puentes de comunicación sanadora. Fortalece ahora mismo la fe de la persona que escucha. Recuérdale que no estás solo en esta batalla, que tú peleas por él, por ella. Declaro por fe que esta familia no será destruida, sino que será un poderoso testimonio de tu poder restaurador para sus vecinos, sus amigos y para las generaciones venideras. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like. Es una forma de decir amén a lo que Dios habló hoy. Comenta con la frase Dios restaura mi familia si crees en el poder de Dios para tu vida. Quiero leer tu testimonio de fe y orar por ti. Y comparte este video con alguien que lo necesita. A veces, un video puede ser el abrazo de Dios que esa persona necesita desesperadamente hoy. Tú puedes ser un instrumento de Dios en la vida de alguien. Suscríbete al canal para recibir más reflexiones como esta. Todos los días subo contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y entender el propósito de Dios para tu vida. Tu historia aún no termina. Dios apenas está escribiendo el mejor capítulo.